Muy bien, vamos con las manifestaciones clínicas. Entonces se caracteriza por una sintomatología que cursa con sibilancias, con tos, con opresión y con disnea. Estas sibilancias son polifónicas y se dan principalmente en la expiración. ¿A qué nos referimos con polifónicas? Es decir, que no tenemos solo una tonalidad en esa sibilancia, sino que son muchas tonalidades diferentes en esa misma sibilancia. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque sencillamente la obstrucción ocurre de forma variable a lo largo del árbol bronquial. Algunos bronquios van a estar más cerrados que otros, por ende el paso del aire va a provocar un sonido más agudo en la medida que sea más cerrada la luz bronquial, mientras que si es más ancho el sonido es más grave. Como la obstrucción es diferente a lo largo de todo el árbol bronquial, vamos a tener diversas tonalidades y se dan principalmente en la expiración porque es cuando tiende a estar más cerrado el árbol bronquial. ¿Listo? La tos es no productiva. La opresión en el pecho también es un síntoma característico del asma que se debe a esta dificultad para respirar y a este trabajo mayor por parte de los músculos respiratorios para poder tratar de expulsar el aire, ya que la vía aérea está oponiendo una resistencia a la salida del mismo. Y finalmente la disnea, que se presenta por precisamente todos estos síntomas de broncoconstricción. Ahora, muy importante que este paciente, cuando se nos presenta, nosotros debemos hacerle dentro de nuestra anamnesis varias preguntas. Por ejemplo, si dentro de sus antecedentes farmacológicos se encuentra el uso de betabloqueadores, de IECAS o de AINES. De hecho, existe, por ejemplo, un tipo de asma asociado al uso de AINES. También, si nosotros entendemos que, por ejemplo, agonistas adrenérgicos como la adrenalina, cuando se unen al receptor beta 2 generan broncodilatación. Si nosotros le damos un beta bloqueador que bloquea los receptores adrenérgicos, vamos a favorecer un proceso de constricción. Entonces, si nosotros tenemos un paciente asmático al que le damos beta bloqueadores, pues este paciente probablemente tenga un factor que le está favoreciendo esta broncoconstricción. Entonces, si consume algunos de estos fármacos, deberíamos pensar si se relacionan con la exacerbación con la que está cursando el paciente o los síntomas que está presentando. ¿Qué más? Antecedentes alérgicos. Es muy importante saber si los síntomas aparecen después de la exposición a algún desencadenante. Recordemos que hace parte de la definición del asma. Entonces, desencadenantes como cuáles pueden ser desencadenantes endógenos o exógenos, siendo endógenos como el ejercicio y exógenos como el aire frío o inclusive los alérgenos inhalados, que eran los que decíamos que sustentaban toda esta teoría del asma atópico. Antecedentes familiares, evidentemente si los padres tienen asma o tienen algún tipo de atopía, es de gran relevancia para la presentación y el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, recordemos, lo más importante es intermitente y es reversible. Este sobre todo es un criterio que nos permite distinguirlo de enfermedades muy similares como el EPOC, donde el EPOC cursa con manifestaciones clínicas muy parecidas, pero es irreversible. Entonces, teniendo estas manifestaciones clínicas claras, vale la pena preguntarse si existe alguna forma de predecir si un niño va a tener asma. Entonces, han habido muchos intentos de crear herramientas que nos permitan hacer esta predicción. Digamos que las más exitosas han sido el índice predictivo de asma y el índice predictivo de asma modificado, que tienen como objetivo determinar la probabilidad en pacientes pediátricos de que estos vayan a desarrollar asma. El índice predictivo de asma se caracteriza por estos criterios que vemos acá. Primero, que tenga más de 3 episodios sibilantes al año y que cumpla con al menos uno de los criterios mayores o 2 de estos criterios menores. Entonces, ¿cuáles son esos criterios mayores? Primero, que haya tenido un padre con asma o que el paciente tenga dermatitis atópica. Y dentro de los criterios menores se encuentra la rinitis alérgica, las sibilancias no relacionadas con resfriados y una eosinofilia mayor al 4%. Por el otro lado, tenemos el índice predictivo de asma modificado, que en vez de tener más de 3 episodios sibilantes, tiene más de 4. Y los criterios ahora son, dentro de los criterios mayores, padre con asma, dermatitis atópica y la sensibilidad a aeroalérgenos. Y los criterios menores son exactamente los mismos, a diferencia que de la rinitis alérgica tenemos que sea el paciente alérgico o a la leche, o al huevo, o al maní.
Entonces, según los criterios que cumpla, vamos a ver en cada uno de ellos cuál es esa probabilidad de que el paciente desarrolle asma. Entonces, el índice predictivo de asma, inicialmente se plantearon dos posibles positivos. Un positivo estricto, que era aquel que tenía más de 3 episodios sibilantes al año y cumplía con un criterio mayor o con 2 criterios menores, o el positivo suelto, que era el que cumplía con menos de 3 episodios sibilantes al año, pero sí cumplía con el criterio mayor o con los 2 criterios menores. Y lo que se vio en un estudio era que el positivo estricto tenía una probabilidad de 76% de que el paciente fuera a desarrollar asma después de los 6 años, mientras que el positivo suelto tenía un 59% de probabilidad. Ahora, cuando nos vamos a ver la evidencia en el API modificado, solo existe un tipo de positivo, y es aquel que cumple con más de 4 episodios sibilantes al año y tiene un criterio mayor o 2 criterios menores. Para los estudios demostraron que la sensibilidad de este API modificado era muy baja, no cogía a todos los pacientes que iban a presentar asma en el futuro, pero tenía una especificidad muy alta, del 98 al 100%, que aquellos que no fueran positivos para el API modificado había una especificidad del 98 al 100% de que ese paciente no iba a tener asma. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos con el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que la presencia de los dos siguientes criterios son los que nos van a permitir confirmar el diagnóstico de asma en este paciente. Entonces, que tenga las manifestaciones clínicas que acabamos de hablar, que además ocurran variablemente en tiempo e intensidad, que sean desencadenados o por ejercicio, o por alérgenos, o por aire frío, y que sus síntomas empeoren cuando hay infecciones virales. Si tiene estas manifestaciones clínicas y además tiene el segundo criterio, que es la limitación variable irreversible del flujo expiratorio en la espirometría o en el pico flujómetro, va a cumplir con el diagnóstico de asma. Entonces veamos este segundo criterio, el de la limitación del flujo expiratorio. ¿Cómo se define esto? Como un índice de tifeno disminuido que en adultos es de menor a 0.75 y en niños menor a 0.85. Cuando uno revisa la guía GINA, hacen la salvedad que puede ser de 0.85 a 0.90. Lo importante es que si está por debajo de estos valores, sabemos que el paciente tiene un patrón obstructivo y ese patrón obstructivo debe ser reversible. Entonces, esa reversibilidad está dada por la variabilidad en el flujo expiratorio, que la podemos ver con un incremento del 12% del BEF1, es decir, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, cuando le damos un broncodilatador, o un aumento de 200 mililitros también en ese BEF1. Si tiene o un incremento del 12 o de 200 mililitros, eso quiere decir que es reversible, que esa obstrucción es reversible y que el paciente tiene asma. ¿Listo? Ahora, si nosotros no nos sale un incremento del 12%, pero nuestra sospecha por la sintomatología es muy alta, nosotros podríamos usar con el paciente una herramienta que se conoce como el picoflujómetro. Entonces, el picoflujómetro, ¿qué es lo que hace? Medir el flujo expiratorio máximo. ¿Y esto cómo lo hace? Entonces, este es un aparato que uno le da al paciente para que él todos los días sople muy fuertemente en el aparato y este nos calcule cuál fue el flujo expiratorio máximo. Veamos de una vez cómo funciona. Entonces, este es el picoflujómetro, es este que está acá, esta es la boquilla. Aquí el paciente pone su boca y sopla muy fuertemente, provocando que esta barrita roja se mueva hasta el punto del flujo expiratorio máximo del paciente. Entonces le pedimos que haga esto 2 veces al día y hacemos esta fórmula que vemos acá. Cogemos el PEF más alto, lo restamos con el PEF más bajo y lo dividimos en el promedio entre ambos PEF. Ese valor que nos dé lo tenemos que calcular toda la semana. ¿Listo? Entonces, una vez lo hayamos calculado toda la semana, la variabilidad entre los valores que obtuvimos cada día debe ser mayor al 10% en adultos y mayor al 13% en niños. Si llega a tener esa variabilidad, es un criterio equivalente al del incremento del 12%. Es decir, esto demuestra que existe reversibilidad y que el paciente tiene asma. El último criterio que también nos puede ayudar a confirmar
la presencia de la limitación reversible y variable del flujo expiratorio, es que nosotros le iniciemos un manejo empírico a ese paciente que tenemos de sospecha de asma, le demos sus glucocorticoides inhalados y que su BF1 mejore en un 12% y 200 mililitros después de 4 semanas de manejo empírico. Entonces, si el paciente cumple con estos dos criterios de manifestaciones clínicas y limitación del flujo respiratorio, que es reversible, tenemos diagnóstico de asma. Muy bien, en el siguiente video veremos el abordaje del asma, veremos con qué fármacos contamos para su tratamiento y cuál es este tratamiento.